Hola a todos, soy Guido de Fubo Tricks Online y hoy te voy a enseñar el siguiente truco. Este truco es muy pero muy elemental y yo sé que muchos de ustedes estarán diciendo uff, este truco no me convence, no me gusta, no lo voy a practicar porque no me sirve de nada, pero te digo de ya que si querés hacer combinaciones muy sorprendentes, muy buenas, muy fluidas y bien combinadas en el piso para fútbol calle, fútbol sala o hasta para fútbol 11, te tenés que aprender esta combinación sí o sí. Por ejemplo, en una situación de 1 contra 1, donde por ejemplo estás jugando solo con tu amigo o estás jugando en la cancha y querés vacilar a tu oponente, le haces un truco, pero después le haces otro y siempre intentás hacer trucos continuamente para marearlo y dejarlo bastante mal. Y si podés tirarle un caño, mejor porque lo dejás knockout, ¿no? Pero bueno, lo que me refiero con esto es que por ejemplo, cuando vos estás frente a tu oponente y querés hacerle una serie de trucos, vos le haces un truco, sí, pero claro, si después no sabes combinarlo con otro, es como que haces un truco, la parás, la acomodás, después haces el otro y queda como un poco raro, ¿no? Porque sí, haces muchos trucos, pero no todos juntos. Lo que queda bien en el fútbol calle para vacilar a tus rivales, hacer trucos continuamente enlazados sin que la pelota pare y marearlo por completo. Y eso lo vas a conseguir sabiéndote lo más básico del fútbol calle en el piso, como por ejemplo esta simple combinación que la puedes utilizar muchísimo para combinar grandes trucos. Rectifico, no quise decir esta combinación, sino este movimiento que te va a ayudar a lograr buenas combinaciones con grandes trucos. Ahora sí, lo que vamos a hacer para este truco es lo siguiente. Primero vamos a colocar el pie no dominante atrás de la pelota, ¿ok? Y después lo que vamos a hacer es que con el pie dominante vamos a pisar con la suela la pelota y vamos a arrastrarla hacia atrás de esta manera. Pisamos con la suela y la arrastramos hacia atrás por la parte de afuera de tu pie no dominante, o sea, por la parte externa, ¿ok? La rodamos hacia atrás hasta que llega un momento que el pie se traba de esta manera por un movimiento natural del cuerpo, porque el pie no puede ir más y se queda de esta manera. Entonces vos probalo en tu casa, pisar la pelota, la arrastrar hacia atrás hasta que se le trabe el pie de esta manera. Básicamente ahora la estamos parando con el empeine. Una vez que ya la tenemos con el empeine, la arrastramos hacia adelante y ya podemos pararla con el no dominante y combinar con cualquier otro truco. Entonces el truco junto y rápido sería así. ¿Ok? Bastante simple la verdad. Pero ya no es tan simple cuando lo haces con tu pie no dominante. Porque si puedes dominarlo con el dominante y el no dominante, te va a venir mejor para algunas combinaciones. Con el no dominante sería lo mismo, pero al revés. Pisamos con el pie dominante atrás de la pelota, la arrastramos hacia atrás de la misma manera y la tiramos hacia adelante y ya la pisamos y combinamos. Esto es muy importante porque, por ejemplo, hay trucos que lo haces con el pie dominante. Entonces, el enlace, que sería este truco, lo tenés que hacer con el pie no dominante para que después, por ejemplo, este te quede bien para pararla con el dominante y hacer el truco. Entonces, yo cuando hago esa combinación de ejemplo que le acabo de hacer, siempre hago el enlace con el no dominante para después engancharla bien con el dominante. Entonces es muy importante que te aprendas este movimiento tanto con el dominante como el no dominante, pero siempre está claro que con el dominante te va a salir un poquito mejor. De momento te expliqué el truco para realizarlo para que la pelota vaya por la parte externa. A lo que me refiero con eso es que cuando lo hacemos la pelota siempre queda por nuestra parte externa, ¿ok? Lo hagas para un lado o lo hagas para el otro lado, la pelota siempre por fuera. Pero a veces puedes hacerlo un poquito diferente, una variación que es lo mismo pero de manera interna. Va a cambiar un poquito el tema porque vamos a hacer lo siguiente. Con el pie no dominante lo ponemos atrás de la pelota, vamos a hacer el mismo movimiento, pero una vez que la arrastramos vamos a pasar el pie que estamos utilizando para arrastrarlo por adelante. Entonces la pelota va a pasar entre medio de nuestra pierna. Te lo vuelvo a repetir, en vez de dejar la pelota que se vaya por la parte externa, lo que vamos a hacer es que cuando la rodemos hacia adelante, vamos a pasar el pie por adelante de la pelota y la pelota se va a ir por la parte interna de nuestro pie, ¿ok? Entre medio de las piernas básicamente. La interna te puede servir para otro tipo de combinación, como por ejemplo, yo la suelo usar para el siguiente movimiento. Hago la interna y me queda perfecta para pararla con el no dominante, arrastrarla e irme del oponente, ¿ok? Entonces eso es muy importante, saber en qué situación te encontrás, qué trucos te salen bien, cuáles tenés más dominados para poder realizarlo con la parte externa o con la interna, con la que mejor te venga y con la que mejor te enlace con los trucos que vos te sabes. Aparte, este truco es muy bueno para proteger la pelota cuando te está cubriendo un oponente. Por ejemplo, vos vas en velocidad y tenés un oponente que te está molestando mucho. Para cubrir la pelota, ¿qué puedes hacer? Haces el truco, la dejas del otro lado para que el oponente no pueda agarrarla. Encima lo cubrís un poco con el cuerpo y encima de eso el oponente como que no ve la pelota porque vos la estás tapando con tu otro pie, ¿ok? Entonces vos vas en velocidad, te viene un oponente, ¿qué haces? La parás y él dice, ¿qué pasa? Paró. Él para, pero vos ya estás en una buena posición para tirarla y salir en velocidad. Entonces como que le cortás el ritmo. Él tiene que parar y cuando está parando vos ya te fuiste porque hiciste esto rápido, ¿ok? Entonces te puede venir muy bien para hacerlo en la cancha individualmente, sin tener que enlazarlo con otros trucos ni nada. Simplemente haciendo este movimiento te puede venir muy bien.
Bueno gente, no subestime este truco, practíquelo mucho porque le va a venir muy bien para su fútbol, para su técnica y para su control con la pelota. No olvides darle al me gusta si te gustó, comentar cualquier duda que tengas, no olvides suscribirte, hacemos videos todos los martes, todos los jueves y seguirnos en las redes sociales donde publicamos muchas cosas que no vas a poder saber a través de los videos en nuestro canal de YouTube. Así que seguinos ya en las redes sociales, en el video y en la descripción y nos vemos en el siguiente video.